Hola, soy Amparo Pérez y como habéis podido comprobar en mi presentación, soy formadora especialista en inteligencia emocional, psicopedagoga y llevo ya más de 15 años como policía local en activo en la calle. Por tanto, como soy especialista en inteligencia emocional y al igual que en este caso, a nivel de funcionarios de prisiones, mi trabajo como policía local compartimos muchísimo más de lo que pensamos, siento que es súper importante trabajar la gestión emocional y hacer que nuestras emociones sean nuestras aliadas para que hagamos nuestro trabajo de la forma más profesional posible y sobre todo que salgamos lo menos perjudicados emocionalmente, en este caso nosotros y los demás, una vez sepamos gestionarlas. La inteligencia emocional sería, en este caso, dirigida a funcionarios de prisiones. La forma que gestionemos nuestras emociones determinará nuestro bienestar laboral. Todos sabemos lo importante que es cuidarnos a nivel físico, incluso prepararnos a nivel académico, ¿no? Para trabajar con ciertos contenidos, ciertas formaciones, incluso saber algún tipo de arte marcial o de defensa personal, pero es súper importante también trabajar las emociones para poder gestionarlas a nivel personal y también a la hora de relacionarnos con los demás. Para mí es importante trabajar el antes, el durante y el después. Para trabajar las emociones es tan importante la preparación previa como el momento en sí de la intervención, como el después de haber vivido una situación de estrés emocional. Esto es como cuando practicas un arte marcial. Cuanto más lo practiques, cuanto más lo trabajes, en el momento en el que sea necesario sacar esas herramientas y utilizar esas habilidades, nos saldrá de forma automática. Es súper importante, primero, la prevención, ¿no? Ese trabajo previo que hacemos nosotros mismos para poder luego intervenir de una forma equilibrada y sobre todo el saber interiorizar técnicas y herramientas para qué hago después con esas emociones, ¿no? Todo lo que nos conozcamos, todo lo que sepamos, cómo poder gestionar aquellas emociones, sobre todo para no provocar esos daños posteriores, ¿no? Ese estrés postraumático, esa ansiedad generalizada, esas dolencias, ¿no? Porque al final en muchas ocasiones estas emociones somatizan en nuestro cuerpo y vienen dolores de cabeza, dolores de espalda, que a veces lo achacamos a temas posturales, pero en muchísimas ocasiones tienen una base emocional súper importante. ¿Qué vamos a ver a continuación? El contenido, la realidad emocional, carencias en cuanto a la formación emocional. Veremos un poco la realidad de lo que estáis viviendo, sobre todo porque yo me he tenido que introducir un poquito en vuestro mundo para saber cuáles son las necesidades, sobre todo a nivel de gestión emocional. ¿Cuál es vuestra parte, o en este caso nuestra parte de responsabilidad? ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque hay cosas que no podemos manejar, hay cosas que se nos escapan de nuestro, luego lo veremos, de nuestro campo de acción, pero hay cosas que sí que dependen de nosotros. Importante el antes, la importancia de la prevención, el durante, cómo gestionar momentos de estrés emocional. Veremos alguna técnica, luego en otras formaciones profundizaremos muchísimo mejor y vemos de forma más concreta y más amplia muchísimos más apartados, ¿no? Los apartados de esta formación. Esto sirve un poco a modo de introducción. Luego el durante, cómo gestionar esos momentos de estrés y el después, ¿qué hago con lo que siento, ¿no? Esas emociones, ese momento de crisis, de estrés, de tensión. Claro, esa emoción que se ha generado en mi cuerpo, que se ha somatizado en ese momento, luego se viene conmigo a casa. Y luego veremos alguna técnica para nuestro día a día. Bien, yo, puesto que no soy funcionaria de prisiones, he tenido que introducirme un poquito en vuestro mundo y he estado buscando información al respecto. Y en cuanto a lo que podría ser la parte de la gestión emocional, he encontrado estas estadísticas. Del 2000 al 2020, 7.564 agresiones en España, a nivel de España. De aquí creo que sí que es verdad que se ha sacado el País Vasco y en este caso Cataluña, porque no están no se le puede sacar las estadísticas en este sentido global. 4.659 amenazas y coacciones en el 2020. Salimos a una cada 26 horas, una agresión cada 26 horas en esas 7.564 y luego a lo largo de su vida 15.000 funcionarios de prisiones sufrirán alguna agresión en algún momento, ¿no? Son cifras llamativas. Aquí no está el tema del estrés que se sufre, la ansiedad, depresiones, bajas laborales como consecuencias de bajas psicológicas, por la presión y no solo por lo que tenemos que lidiar dentro del trabajo, ¿no? Sino también, como sucede también en mi caso, muchas veces por las condiciones laborales en las que vivimos, ¿no? Cosas que no dependen de nosotros, que estamos continuamente luchando por esos derechos, ¿no? Por esos medios, porque se nos facilite la labor, incluso a nivel de personal, ¿no? Que estamos carentes de personal en prácticamente todos los, en mi caso como policía también sucede y eso también genera un estrés añadido, ¿no?
¿A qué se deben estas cifras? Bueno, a la pérdida de autoridad. Es importante que el funcionario de prisiones adquiera la condición de agente de la autoridad, como tenemos la policía, como pueden tener los médicos. Ya no solo por el hecho simplemente de ser autoridad o de sentirnos autoridad, porque realmente lo somos. Y aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el tema de la autoridad moral, ¿no? Convertirnos en algo más que esa persona que te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Sino que realmente te hagan caso porque te conviertas en esa figura de autoridad moral. Eso es un concepto que es muy bonito. Y luego además trabajamos y lidiamos con personas, y os sucede a vosotros y a mí en mi caso como policía, que trabajamos con personas que de siempre han tenido problemas con autoridad. Y claro, la autoridad no es más que saber que somos personas que lo que hacemos es velar porque se cumplan las normas. Todo sistema requiere ciertas normas para un buen funcionamiento. Y siempre tiene que haber alguien que lo gestione. Pues en este caso es nuestro papel y es verdad que muchísima gente pues no lo entiende. Falta de personal, ¿no? Que tengamos que cargar a los funcionarios que están trabajando con un trabajo extra porque haya falta de personal. O ante una intervención que te tengas que ver solo o sola y que digas, madre mía, ¿cómo me meto yo en esto si estoy sola en este momento en este módulo? ¿De acuerdo? Entonces, falta de personal. Tipología de personas internas, y yo lo veo también en mi trabajo. Cada vez trabajamos el tema de la enfermedad mental, es algo que está a la orden del día. Entonces, hemos llegado a un momento que las cárceles se han convertido en casi en centros de enfermos mentales. No se sabe si va antes el huevo o la gallina, qué es lo que va antes, pero sí que es verdad que en este sentido pues sería la falta de formación específica en este aspecto, ¿no? Cómo poder trabajar con estas personas, con esta tipología, para poder hacerlo de una forma lo más adecuada posible para mantener el equilibrio dentro del centro y también para mejorar la relación. Y luego falta de medios, ¿no? Que al igual en mi caso también sucede, falta de medios. Y esto es súper importante, aprender a escuchar a las personas que están a pie de calle, ¿no? Como digo yo, trabajando. ¿Qué es lo que necesitas para hacer mejor tu trabajo? Para facilitar tu labor, para que todo fluya de una forma, adecuada. ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? Y que se tenga en cuenta. Como hemos dicho antes, hay cosas que se escapan de nuestro círculo de responsabilidad. A mí esta parte me encanta mucho porque ¿qué es lo que yo puedo controlar o manejar? Hay cosas que no. Y sobre todo, por ejemplo, en el tema de funcionarios de prisiones, como puede suceder en el tema de la policía, hay una parte ya sin entrar en el tema de política, de sociedad, incluso de escalas, ¿no? De escalas de autoridad, en las que hay cosas que dependen de ti y hay otras cosas que no. Las acciones de los demás, las palabras de los demás. Por eso es tan importante saber que ofende el que puede, no el que quiere, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho decir y realmente tenemos que ser conscientes de que muchas veces las amenazas y los insultos no va, por ejemplo, en mi caso no va hacia Amparo, va hacia el uniforme y hacia lo que yo represento en la profesión. Y eso es algo que nos hace ver las situaciones y las intervenciones desde una perspectiva un poquito más alejada y nos hace que podamos actuar de una forma más reflexiva en vez de actuar de una forma más reactiva, ¿no? Que eso y todo lo que nos hayamos preparado antes nos puede, salvar ante cualquier situación. Los sentimientos de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, lo que los demás crean, los errores que los demás cometen, que en muchas ocasiones no los cargamos nosotros, o las ideas de los demás. ¿Qué es lo que yo puedo responsabilizarme o en lo que yo puedo tener ese marco de acción? Lo que yo digo, lo que yo hago, mis ideas, mis conductas, la forma que tengo de actuar, la voluntad que le pongo a las cosas, el esfuerzo, ¿no? Y al final las consecuencias de mis actos. Lo que yo hago tiene consecuencias. Y ser responsable, asumir la responsabilidad cuando te has equivocado en algo, es un síntoma de madurez emocional enorme. Y aparte de verlo como una parte de aprendizaje, es decir, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, no todo el mundo aprende del error, ¿no? Y lo utiliza como oportunidad de hacer las cosas diferentes. El concepto de responsabilidad es esa habilidad de dar respuesta a lo que nos sucede. En este caso podemos convertirnos en víctimas o responsables, es decir, puedo dejar que sean los demás los que hablen por mí, los que echarle la culpa, digamos, entre comillas, culpa a los demás de todo lo que me sucede, o decir, vale, de acuerdo, hay una parte que yo no puedo controlar, pero hay una parte que sí. Entonces tomo las riendas de mi vida y empiezo a ser responsable con lo que me sucede. ¿Qué pintan las emociones aquí, no? A lo mejor os preguntaréis. Bueno, una emoción no es más que un conjunto de reacciones psicofisiológicas que tenemos como respuesta a un estímulo externo. Las emociones es algo muy primitivo, nos han servido de toda la vida para adaptarnos al entorno. Cuando se actúan como una especie de detectores, ¿no? Como sensores de lo que sucede a mi alrededor. Por eso tienen una función adaptativa e influyen en la experiencia en la que vivimos. Es decir, cuando llegamos a un lugar nuevo, el primer día que entramos a trabajar en el centro penitenciario, se nos empiezan a activar ciertas alarmas, ¿no? Y eso realmente es nuestro cerebro reptiliano el que está
activándose, sobre todo para protegernos. Es importante aprender a escucharlas, ¿de acuerdo? Porque nos enseñan un montón de acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. Luego tiene una función social, que es esa capacidad de la relación interpersonal. Y aquí tenemos las neuronas espejo. Las neuronas espejo las podemos utilizar tanto para generar empatía con la persona que tenemos enfrente, bien podemos imitar sus gestos, parafrasear, hay muchísimas cosas que si imitamos al de enfrente hace que la otra persona se sienta más escuchada y nos resulte muchísimo más fácil relacionarnos con los demás. Lo mismo sucede con los estados de ánimo. Si yo entro alterada, es más fácil que el de enfrente se altere. ¿De acuerdo? Si yo soy capaz de entrar en cierto equilibrio, que para eso hay técnicas de antes de intervenir, hace que la persona que tengo enfrente también me imite, igual que el tono de voz. Si yo bajo el tono de voz, es fácil que la otra persona baje el tono de voz. Neuronas espejo. Y la función motivacional. Emoción viene del verbo movere, ¿no? Entonces se produce una conducta como reacción a una emoción. Yo siento algo y en ese momento actúo. Es súper importante cuando aprendemos a gestionarlas, a saber que yo siento esto, a lo mejor en ese momento de forma intuitiva, ¿no? O de forma instintiva, mejor actuaría de una forma, pero soy capaz de tener técnicas de autorregulación emocional, que ahora lo veremos, donde respiro, me relajo y entonces actúo. Es súper importante aprender a escucharlas. Así que manos a la obra. Yo digo que somos el artista y que nuestra mejor obra somos nosotros mismos, ¿no? Así que todo lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo van a hacer los demás. En el antes, importante el autocuidado. Mantener una adecuada higiene emocional es esencial para prevenir problemas de índole emocional y aprender a gestionar de forma adecuada nuestras emociones para interaccionar con nuestro entorno en ocasiones hostil, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso. Siempre hablamos de higiene física, ¿no? De hacer deporte, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Pero ¿qué sucede con las emociones? Entonces, este autocuidado, aparte de la parte emocional, está claro que tenemos que cuidar nuestra parte física, el tema de la relajación, la respiración, el deporte. El deporte es un elemento súper protector de esa prevención, sobre todo a la hora de incluso de reaccionar ante algo, ¿no? Una buena formación física, una buena alimentación te mantiene en cierto equilibrio y el equilibrio al final lo es todo. A nivel intelectual, no dejar de aprender, de entrar en formaciones, de leer, ¿no? Al respecto. Cuando yo quiero saber algo, de buscar información. A nivel espiritual, ¿no? Esa mirada hacia adentro, esa introspección, eso que nos provoca ese paz interior, ese equilibrio, ¿no? Cada uno a nivel espiritual donde quiera ir. A nivel social, ¿no? Cuidar nuestras relaciones, relacionarnos con gente, con grupos, donde podamos contar cómo nos sentimos, ¿no? Encontrar grupos de apoyo. Al final, por muy independientes que queramos ser, el ser humano es un ser social. Y bueno, y a nivel emocional, ¿no? Escuchar nuestras emociones, darles ese espacio donde se puedan expresar, no retenerlas, porque es ahí donde enfermamos, ¿no? Cuando no le damos salida a esa emoción. En cuanto al momento de la intervención, hay muchísimas técnicas que veremos más adelante en otras formaciones, pero bueno, la regulación emocional sería esa capacidad de manejar la emoción de una forma adecuada. ¿Para qué? Para mantener, aumentar o suprimir un estado emocional momentáneo, ¿vale? Con el objeto de alcanzar en ese momento el equilibrio emocional para actuar. Es decir, es necesario saber cómo me estoy sintiendo y tener técnicas para ser capaz de en ese momento regularme y ser capaz de actuar de una forma equilibrada. Pues la respiración profunda, como lo podéis ver ahí, las afirmaciones positivas, la detención del pensamiento, son técnicas que podemos utilizar, el ensayo mental, que sería anticipar lo que nos va a suceder con la visualización para poder saber cómo actuamos. Más técnicas, la flecha descendente, que sería lo peor que me puede suceder, que sería lo peor, entonces lo que vas haciendo es quitándole un poco de hierro al asunto. Dejarse ayudar, súper importante, y el sentido del humor, que ya además a mí es algo que me encanta utilizar. Y luego en el después, hablando de la resiliencia, que es un concepto de la física, donde cuando tú aprietas una pelota, como lo veis, cuando la sueltas vuelve a su estado natural. Entonces, para ello, lo que tenemos que trabajar son nuestras fortalezas. Aumentar nuestro nivel de competencia, ver en aquello que somos buenos y trabajarlo y seguir por ese camino, porque además hace que aumente nuestra autoestima. Y la autoestima es la base de todo, ¿no? Y para ser respetado, para que nos respeten, debemos empezar por respetarnos nosotros mismos. Para que trabajar ese equilibrio emocional, como vemos, el conflicto, la ansiedad, el estrés, es lo que nos hace desequilibrarnos y por ende tenemos la parte contraria, que sería la gestión del tiempo, aprender a priorizarse, aprender a mirarse, ¿no? El autocuidado, la excelencia y el autoconocimiento. Bueno, hay un montón, ¿no? En el tema del crecimiento personal y el desarrollo personal que nos hace adquirir ese equilibrio emocional. Al final, tú decides qué tipo de profesional y de persona eres. Encuentra tu para qué y podrás con cualquier cómo. Es súper importante en el momento en que tengamos ganas de tirar la toalla, que veamos que, digamos, hemos tenido un mal día, esto no es para mí, que recordemos
por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué decidimos tomar este camino? ¿Por qué decidimos ser funcionario o funcionaria de prisiones? En este caso, ¿por qué hemos decidido ser policía? La gran labor que tenemos, la gran responsabilidad que está en nuestra mano, y yo creo que podemos formar parte de ese cambio, de ese, como digo yo, de ese mundo mejor desde el trabajo en el que estamos, ¿no? Que somos esa autoridad moral y que al final con una buena gestión emocional podemos hacer nuestro trabajo de la forma súper profesional y además de una forma súper emotiva, ¿no? Súper bonita. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta, aquí tenéis el correo y el teléfono y nada, espero veros en siguientes formaciones y nada, un saludo muy grande.